Era un martes de enero de 2023, exactamente a las 9:15 de la mañana, cuando el mundo que conocía se vino abajo por completo. Me encontraba en mi oficina de Smith & Associates Construcción, revisando presupuestos para el nuevo complejo de condominios que empezaríamos a construir en marzo, cuando mi secretaria, Claudia, entró con una expresión que no supe descifrar de inmediato. Claudia llevaba conmigo más de una década. Una mujer confiable, de poco más de 50 años, con ojos agudos y una actitud práctica y sin rodeos. Ella se encargaba de todo, desde organizar mis reuniones hasta asegurarse de que mi café estuviera a la temperatura exacta, negro, sin azúcar, hirviendo. «Señor Robert», dijo con cierta duda, aferrando el teléfono inalámbrico como si fuera un cable eléctrico vivo. «Llaman de Hamptons Realty. Quieren confirmar los detalles finales para la venta de su condominio en la playa». Me quedé inmóvil, los dedos suspendidos sobre el teclado. El aroma del café que me había traído hacía apenas unos minutos aún flotaba en el aire, mezclado con el olor tenue de los libros de contabilidad encuadernados en cuero sobre mi escritorio. Pero, de pronto, todo perdió su sabor. ¿Venta? ¿Qué venta? Mi condominio en los Hamptons, ese refugio de 280 metros cuadrados con vista al mar que había comprado hacía 25 años con el sudor de mi frente, no estaba en venta. Lo había adquirido en 1998, justo después de conseguir un gran contrato para un rascacielos en Queens. Ese lugar era mi santuario. Allí, Lucy y yo habíamos pasado incontables fines de semana contemplando las olas y planeando nuestro futuro. Incluso después de su muerte, lo conservé como un recordatorio de días mejores. Debe de ser un error, Claudia. Diles que no tenemos ninguna propiedad en venta. Pero ella no se movió del marco de la puerta. Sus tacones firmes sobre la alfombra, el teléfono aún en la mano. «Señor, insisten en que su hijo, Mark, estuvo ayer allí con un poder notarial para cerrar la venta». Las palabras retumbaron en mi oficina como un disparo, rebotando contra los planos enmarcados de las paredes y las repisas llenas de maquetas de edificios que había levantado a lo largo de mi vida. Mark. Mi hijo de 29 años, licenciado en Administración de Empresas por NYU, casado con Sandra desde hacía 6, padre de mis 2 únicos nietos, Michael, de 8, y Anna, de 5. El mismo Mark que llevaba 5 años trabajando conmigo en la empresa de construcción, al que había ascendido a gerente de ventas el año anterior, el que vivía en una casa de $800.000 para la cual yo mismo había puesto el dinero de la entrada como regalo de bodas. Esa casa en Westchester, con césped impecable y una valla blanca, debía ser su nuevo comienzo, el símbolo de estabilidad que yo nunca tuve creciendo en un diminuto apartamento de Brooklyn con 5 hermanos. «Pásame la llamada», dije intentando mantener la voz firme, aunque mi corazón latía como un martillo neumático contra el concreto. La corredora de bienes raíces fue directa al grano. Su voz, pulida y profesional, denotaba a alguien acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios sin pestañear. «Señor Robert Smith, habla Patricia de Hamptons Realty. Ayer su hijo Mark se presentó con un poder notarial para la venta de su condominio en los Hamptons. Tenemos un comprador listo para cerrar hoy mismo, $1,2 millones en efectivo». La pluma Parker que sostenía en mi mano, un regalo de mis empleados en mi cumpleaños 77, grabada con la frase «al jefe que construye más que edificios», se partió entre mis dedos. Un hilo de sangre corrió por mi mano, manchando la hoja de presupuestos que estaba revisando. Apenas sentí el dolor. 1,2 millones. Mark quería vender mi condominio por 1,2 millones. Pero esa propiedad no era solo ladrillos y cemento. Era parte de mi historia. Yo mismo la había remodelado con los años. Añadí la terraza donde Lucy leía sus novelas, instalé ventanas de bajo consumo durante el auge de la construcción verde. Su valor había subido con el boom inmobiliario en los Hamptons, pero para mí era invaluable. «Debe de haber un error», alcancé a susurrar. No había autorizado ninguna venta. El silencio del otro lado de la línea fue abrumador, tan extenso como la vista infinita al mar desde ese mismo condominio. Finalmente, con un tono más cauto, cargado de preocupación profesional, Patricia añadió: «Señor Smith, su hijo presentó un poder notarial certificado. Dijo que debía vender urgentemente por problemas de salud y que usted estaba hospitalizado. Incluso lloró al explicarlo. Problemas de salud. Hospitalizado. Lloró.
Cada palabra fue una puñalada en el pecho, más filosa que el cristal de mi pluma rota. Mi propio hijo utilizaba mi supuesta enfermedad como excusa para robarme. Lo imaginé en esa oficina inmobiliaria, con lágrimas corriendo por el mismo rostro que años atrás sonreía con orgullo el día de su graduación, el mismo al que le limpiaba el sudor después de sus partidos de béisbol infantil. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Mi nombre es Robert Smith. Tengo 80 años y soy el dueño de Smith & Associates Construcción, una empresa que levanté desde cero hace más de 4 décadas. Empecé como albañil a los 18 años, recién salido de la secundaria, cargando sacos de cemento bajo el sol abrasador de Nueva York. Estudié ingeniería civil mientras trabajaba de día y asistía a clases nocturnas en el City College, sobreviviendo a base de café negro y pura determinación. Me casé con Lucy en 1982, una maestra de corazón bondadoso que creyó en mí cuando nadie más lo hacía. La perdimos en 2010, víctima de un cáncer fulminante, cuando Mark tenía apenas 16 años. Desde entonces lo crié solo, dándole todo lo que yo jamás tuve: educación privada en una prestigiosa academia de Manhattan, la universidad pagada sin un solo préstamo, oportunidades de trabajo nada más graduarse, apoyo emocional y financiero en cada paso. Recuerdo las noches que pasaba con él haciendo tareas, los fines de semana en las obras enseñándole a leer planos, explicándole la importancia de una base sólida. Y ahora me enteraba de que ese mismo hijo intentaba traicionarme de la forma más vil posible. La traición me golpeó más fuerte que cualquier revés empresarial que hubiese enfrentado. Ni siquiera aquella vez en los 90, cuando un socio desvió ganancias y casi nos lleva a la quiebra. Porque aquello era negocio. Esto era sangre. Colgué el teléfono y, por primera vez en años, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era tristeza. No era decepción. Era algo mucho más peligroso, una calma calculada. Esa misma calma que me había salvado en los momentos más duros de mi carrera, cuando tuve que enfrentar competidores deshonestos o socios que intentaron estafarme. La misma calma que me permitió mantener la empresa a flote durante la recesión de 2008 renegociando cada contrato, o en 2015, cuando una firma rival quiso hundirnos con sobornos. Claudia, llamé, limpiando la sangre con un pañuelo, las manchas rojas extendiéndose como una advertencia. Cancela todas mis citas de hoy y llama al doctor Méndez. Dile que necesito verlo de inmediato por un caso de fraude. Durante el trayecto hacia la oficina de mi abogado, abriéndome paso entre el tráfico caótico del Midtown en pleno enero, con claxones sonando y peatones cubiertos con abrigos contra el viento helado, mi mente funcionaba como una máquina de cálculos. ¿Por qué Mark necesitaba dinero con tanta desesperación? ¿Por qué no me lo pidió prestado, como había hecho otras veces? Y lo más importante, ¿desde cuándo tenía poder notarial para vender mi propiedad? Revisé mentalmente nuestras conversaciones del último año. Cenas tranquilas en las que mencionaba estrés laboral, pero nada alarmante. ¿Me había pasado por alto las señales? ¿Las noches en vela que él atribuía a reuniones con clientes? ¿Sus evasivas sobre sus finanzas? La respuesta me golpeó como un puñetazo en el estómago mientras esquivaba un taxi amarillo. El año anterior, durante una cirugía menor de vesícula que me tuvo hospitalizado unos días, le había otorgado poder notarial temporal para atender algunos trámites bancarios urgentes. Ese poder debía haberse revocado al recuperarme, pero lo olvidé. Confianza. Esa maldita confianza de padre. Le entregué las llaves de mi reino sin pensarlo, asumiendo que la sangre garantizaba lealtad. El doctor Méndez, mi abogado desde hacía 15 años, un hombre serio y competente que me había ayudado a estructurar legalmente la empresa, quedó impactado cuando le conté lo sucedido. En su elegante oficina de Wall Street, con vistas panorámicas al distrito financiero, impecable en su traje y gafas de diseñador, me miró incrédulo. El ambiente olía a madera pulida y tinta fresca. Muy distinto al polvo de obra que conocía tan bien. Robert, esto es gravísimo. Uso indebido de poder notarial, declaraciones falsas, fraude. Si confirmamos que Mark mintió sobre su salud, hablamos de una condena que podría ir de 2 a 8 años de prisión. No quiero a mi hijo en la cárcel, doctor Méndez, respondí con una frialdad que me sorprendió, mirando los rascacielos que yo mismo había ayudado a levantar. Quiero algo mucho peor que eso. El abogado frunció el ceño, ajustándose las gafas. ¿A qué se refiere con algo peor?
preguntó el abogado. Sonreí. Pero no era una sonrisa agradable. Era la misma sonrisa que usaba cuando estaba a punto de ganar una licitación difícil, superando a competidores con mejores ofertas y estrategias más agresivas. Quiero que se dé cuenta de que se metió con la persona equivocada. Quiero que aprenda que robar a la familia trae consecuencias que ninguna cárcel puede enseñarle. El doctor Méndez me conocía lo suficiente como para reconocer ese tono. Lo había escuchado antes, durante el litigio contra aquel subcontratista turbio en 2012. Robert, me preocupa cuando te pones así. ¿Qué estás planeando? No lo sé con exactitud todavía, pero sí sé algo. Mi hijo me subestimó por completo. Ese mismo día volví a hacer algo que no hacía en años: investigar. Usé todos los contactos que había cultivado en más de 4 décadas en el sector inmobiliario y de la construcción. Llamé a gerentes de bancos con los que había jugado al golf, a corredores de bolsa que habían invertido en mis proyectos, a proveedores que me habían sido leales en las buenas y en las malas, incluso a viejos clientes que ahora trabajaban en finanzas. Mi teléfono se convirtió en un salvavidas. Cada llamada iba desnudando nuevas capas de engaño. La primera revelación me dejó helado. Mark había perdido $850.000 en apuestas online en apenas 8 meses. No eran apuestas ocasionales, ni juegos de fin de semana. Era una adicción real, devastadora. Póker, casinos online, apuestas deportivas, incluso juegos que ni sabía que existían, carreras de caballos virtuales, apuestas con criptomonedas. ¿Cómo había empezado todo? Tal vez una aplicación inocente en un día lento de trabajo, que luego se convirtió en noches enteras pegado a la pantalla. Lo imaginé en esa gran casa que yo le había ayudado a comprar, encorvado frente al portátil mientras Sandra y los niños dormían, persiguiendo pérdidas con clics desesperados. ¿Cómo lo descubrí? Fernando, un cliente que trabaja en una firma de análisis de riesgos crediticios. Me pidió que no mencionara cómo había obtenido la información, pero me mostró transacciones financieras que me revolvieron el estómago, transferencias a cuentas offshore, cargos de tarjeta catalogados como entretenimiento. Mark no solo había quemado sus ahorros, también estaba endeudado con prestamistas y plataformas de apuestas ilegales. De esas que no envían recordatorios educados, sino hombres a tu puerta con amenazas. La segunda revelación fue aún peor. Mark había estado usando mi nombre para conseguir préstamos desde hacía al menos 6 meses. Aprovechándose de mi impecable historial crediticio y de mi reputación en el mercado, falsificó firmas y documentos para obtener créditos a los que jamás habría accedido por sí mismo. Recordé las veces que le había enseñado a firmar contratos, insistiendo en el peso de una firma. Y ahora usaba esa lección para falsificar. ¿Cuánto dinero consiguió así? Pregunté a Fernando, con la voz controlada aunque la rabia me hervía por dentro. Según los registros a los que tuve acceso, unos $320.000 repartidos en 4 bancos distintos. $320.000 en préstamos fraudulentos a mi nombre. Yo, que había pagado religiosamente cada factura durante 40 años, que nunca me retrasé en un pago, ahora tenía a mi propio hijo usando mi identidad para endeudarse por su adicción al juego. La ironía dolía como ácido. Yo había construido mi crédito igual que mis edificios, capa por capa, con integridad. Pero la revelación que realmente me quitó el sueño llegó al final del día, cuando revisé los registros de mi propia empresa. Como gerente de ventas, Mark tenía acceso al sistema financiero de la compañía. Acceso que yo mismo le había dado el año anterior como parte de su promoción, convencido de que estaba preparando el terreno para que algún día tomara las riendas del negocio familiar. Lo imaginaba expandiendo la empresa a nuevos mercados, quizás apostando por la construcción sostenible. Contraté a Roger, un auditor independiente especializado en fraudes corporativos. Ya había trabajado conmigo en casos de competencia desleal y confiaba en su discreción absoluta. Le di acceso a todos los registros financieros de los últimos 2 años. Roger era un hombre meticuloso, de unos 60 años, siempre con pajarita y hojas de cálculo en la mano, capaz de detectar una discrepancia a kilómetros de distancia. El informe llegó 3 días después, 22 páginas de pruebas que me helaron la sangre. Mark llevaba malversando dinero de la empresa por al menos 18 meses. El esquema era sofisticado. Contratos fantasma con proveedores inexistentes, facturas falsas por servicios jamás prestados, pagos duplicados por materiales que nunca llegaron a las obras.
todo pasando por las cuentas de la empresa, pero desviando el dinero a cuentas personales abiertas bajo nombres ficticios. Una factura correspondía a consultorías de una firma que no existía, otra a acero premium que nunca llegó a los almacenes. El monto total, $1,3 millones. $1.300.000 que mi propio hijo le robó a la empresa que yo había levantado ladrillo a ladrillo. Ese dinero debía pagar los salarios de nuestros 47 empleados, comprar materiales de calidad, invertir en el crecimiento de la compañía. No solo mantenía a mi familia, sostenía a decenas de familias más. Pensé en María, nuestra contadora de toda la vida, madre soltera de 3 hijos, que dependía de su sueldo. O en José, el capataz que llevaba conmigo desde los inicios, ahorrando para la universidad de su hija. Aquella madrugada de viernes, a las 2 de la mañana, sentado en la sala de estar con esos documentos desplegados sobre la mesa, bajo la luz cálida de la lámpara que Lucy había elegido, tuve una epifanía inquietante sobre quién era realmente mi hijo. No era solo un joven con adicción al juego. Era un ladrón calculador que llevaba casi 2 años robándome sistemáticamente. Me golpearon recuerdos como martillazos. Mark de niño, jugando con bloques de construcción mientras yo diseñaba planos. Mark adolescente, sombrío tras la muerte de Lucy, prometiendo que me haría sentir orgulloso. ¿Dónde había quedado ese muchacho? Y el intento de vender mi condominio en los Hamptons no era un hecho aislado. Era el golpe final de una operación que llevaba tiempo en marcha y que yo, por mi exceso de confianza paternal, no había querido ver. Recordé el día que lo compramos, Lucy y yo conduciendo hasta allá, su entusiasmo por la vista, nuestros sueños de retirarnos frente al mar. Tomé el teléfono y llamé a Mark. Eran casi las 3 de la mañana. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del viejo reloj de pie. —¿Papá? —contestó somnoliento, con voz pastosa. —¿Pasó algo? —Hijo, necesito que vengas a almorzar el domingo. Trae a Sandra y a los niños. Tengo una sorpresa para ustedes. —¿Qué clase de sorpresa? —dijo tras una pausa, con un dejo de curiosidad en la voz. —Una sorpresa, Mark. Tiene que ver con el futuro de la familia, con herencias, inversiones, esas cosas que tanto preocupan a los jóvenes. Sentí como su interés se afilaba al otro lado de la línea. —Está bien, papá. ¿A qué hora? —Al mediodía en punto. —Y, Mark. —Sí, papá. Ponte tu mejor traje. Es una ocasión especial. Ese fin de semana organicé mi estrategia como un general que se prepara para la guerra. Contraté a una empresa de seguridad discreta para instalar cámaras ocultas en el comedor, diminutas, de alta definición, escondidas en lámparas y estanterías, cubriendo cada ángulo sin dejar rastro. Preparé copias de todos los documentos descubiertos por el auditor, ordenados en carpetas prolijas con fechas y montos. Contacté a mis fuentes financieras para confirmar la información sobre las apuestas y los préstamos fraudulentos, verificando cada detalle como si fuese un informe de integridad estructural. Pero la pieza más importante de mi plan requería una conversación delicada con el Dr. Méndez. El sábado por la mañana nos encontramos en un café tranquilo cerca de su oficina, lejos de miradas indiscretas, mientras bebíamos espresso y la nieve caía afuera. —Necesito un favor, doctor. Esté disponible el domingo por la tarde para una reunión y traiga los contratos de transferencia de activos que discutimos el año pasado. Robert, ¿qué está planeando? Esta historia con su hijo me preocupa. Méndez se inclinó hacia adelante, el ceño fruncido. Voy a darle exactamente lo que se merece, respondí. Justicia. Pero en mi mente era algo más. Era una lección tallada en piedra. El domingo preparé un almuerzo abundante, evocando los rituales que Lucy y yo solíamos compartir. Entrecot marinado toda la noche en hierbas del jardín. El relleno de Lucy, con salchicha, manzana y salvia, la receta que había perfeccionado en las fiestas. Ensalada de patata con eneldo fresco y mostaza. Alubias al horno, cocidas lentamente con melaza. Los aromas llenaban la casa, un calor engañoso que ocultaba la tormenta que estaba por estallar. Irónico, preparar una comida especial para alguien a quien estaba a punto de destruir. Mientras picaba verduras, me inundaron recuerdos de cenas familiares donde Mark relataba sus logros escolares. Lucy irradiaba orgullo. Mark llegó puntual al mediodía,
con el traje Hugo Boss que yo le había regalado en su último cumpleaños, gris carbón, perfectamente entallado. Sandra lucía hermosa con un vestido floral que realzaba su cabello rubio, su sonrisa era genuina pero cansada. Michael y Anna corrieron a abrazarme como siempre, sus pequeños brazos rodeando mis piernas, llenando la casa de una inocencia luminosa que contrastaba cruelmente con lo que estaba por venir. «Abuelo, te trajimos dibujos», dijo Anna, mostrando un dibujo de crayones de una casa en la playa, inquietantemente parecida al condominio en cuestión. Durante el almuerzo, observé cada movimiento de mi hijo. Estaba nervioso, aunque intentaba disimularlo. Jugueteaba con la servilleta, arrastraba el tenedor contra el plato con torpeza. Comía sin apetito, forzaba sonrisas, evitaba mirarme directamente a los ojos. Sandra comentó sus planes para las vacaciones de verano, con una voz ligera pero tensa. «Papá, este año queremos llevar a los niños a Disney World. Llevamos meses ahorrando». Mark casi se atragantó con la cerveza, tosiendo en el puño. «¿Disney World? ¿Con qué dinero pensaban ir? ¿Con el dinero robado de mi empresa?» La ironía era grotesca. Mickey Mouse financiado con fraude. «Eso suena genial», respondí con calma, pasando el relleno. «Los niños merecen conocer lugares mágicos. Por cierto, Sandra, ¿cómo van las finanzas?» Mark me dijo que el presupuesto estaba algo ajustado. Era la primera mentira deliberada que le decía. Mark nunca me había dicho eso. Quería ver cómo reaccionaba, como quien prueba la resistencia de una viga. «En realidad todo está bien, papá», respondió Sandra, lanzándole a Mark una mirada extrañada. Mark recibió un ascenso en la empresa y además consiguió algunas inversiones extra que nos están dando buenos resultados. «Inversiones extra». Qué eufemismo tan elegante para un robo sistemático. Asentí, viendo cómo el rostro de Mark palidecía levemente. «Ah, ¿y qué inversiones son esas, hijo? Nunca me diste los detalles». Mark se removió en la silla, como si el traje de repente le quedara demasiado estrecho. «Oh, papá, solo cosas pequeñas. Bolsa, acciones, esas cosas. Nada importante». «Ya veo. ¿Y han sido rentables?» «Razonables», respondió con voz cortada, esquivando mi mirada y clavando los ojos en la ventana. «Razonables». Casi 1,5 millones en apuestas perdidas y robos era lo que él llamaba razonable. Dejé que la conversación fluyera hacia temas más ligeros: la escuela de los niños, las clases de ballet de Anna, el equipo de fútbol de Michael. Todo mientras levantaba la tensión lentamente, como el vertido de cemento fresco que se prepara para endurecer. Después del almuerzo, cuando los niños se fueron al jardín a jugar, riendo mientras se perseguían alrededor del viejo roble, y Sandra se marchó a la cocina a lavar los platos, insistió, pese a mis protestas, diciendo que le resultaba terapéutico. Serví 2 whiskies de 18 años de la licorera de cristal que Lucy me regaló en nuestro 20º aniversario y me senté en el sillón frente a mi hijo. La habitación, acogedora, tenía fotos familiares sobre la repisa, la boda de Mark, el nacimiento de los nietos, pero el aire estaba denso de verdades no dichas. «Mark, necesito hablar contigo de algo serio». «¿Sobre qué, papá?» Tomó el vaso con mano firme, aunque con los ojos cansados. «Sobre el futuro de la constructora, sobre herencias, sobre responsabilidades». Vi un destello de interés en su mirada, como un tiburón que huele sangre. Durante años le había prometido que un día heredaría el negocio familiar. Para un joven con adicción al juego que debía cerca de $1 millón, la perspectiva de heredar una empresa valorada en más de 10 millones debía parecerle la solución a todos sus problemas. La llevé a ese valor con expansiones inteligentes, de residencial a comercial y luego a proyectos sostenibles con integración solar. «He estado pensando», continué, haciendo girar el whisky, «que quizás es hora de oficializar algunas cosas, transferir ciertos activos a tu nombre, darte más responsabilidades en la empresa». «¿En serio, papá?» Se irguió, y tras la fachada se encendió un brillo de codicia. «Claro. Eres mi único hijo. Toda esta riqueza que he construido en 40 años fue pensando en dejarte algo a ti y a mis nietos». Mark sonreía de oreja a oreja, inclinado hacia adelante. Casi podía ver sus cálculos mentales. Préstamos contra activos, más fichas para apostar.
Pero yo no había terminado. Antes de formalizar nada, dije, probando un sorbo cuyo ardor igualaba el fuego en mi pecho, necesito estar seguro de que me estás siendo completamente honesto con tu situación financiera. ¿Qué quieres decir, papá? Su sonrisa titubeó. ¿Qué quiero decir, Mark? Hablo de honestidad total, transparencia absoluta. Si tienes deudas, problemas económicos, cualquier cosa que debas saber antes de poner activos a tu nombre. El silencio se hizo pesado, amplificado por el tic-tac del reloj. Mark miró su vaso como si el fondo tuviera respuestas, los nudillos blancos. Papá, todo el mundo tiene algunas deudas pequeñas. Tarjetas, el coche, cosas normales. Deudas pequeñas. Normales. Era momento de dejar el teatro y preparar el terreno para la revelación. Mark, dije con una calma peligrosamente serena, te lo preguntaré una sola vez. ¿Tienes algo que decirme sobre apuestas en línea? El vaso le tembló en la mano. El silencio se estiró durante segundos eternos. La risa de los niños en el jardín sonaba lejana. Papá, balbuceó, con sudor perlando su frente. ¿Y sobre préstamos usando mi nombre? Añadí. Se puso pálido, el color escurriéndose como pintura mojada. ¿Y sobre intentar vender mi condominio en los Hamptons? Ahí fue cuando Mark se rompió por completo. El vaso se le cayó y estalló contra el suelo, los fragmentos dispersándose como mi confianza hecha añicos, igual que mi pluma 3 días antes. Empezó a llorar, no como un hombre avergonzado, sino como un niño pillado con las manos en la masa, el cuerpo sacudido por sollozos. Papá, puedo explicarlo todo. No necesitas explicarme nada, lo corté, tomando una carpeta que tenía junto al sillón, el peso de las pruebas era físico. Ya lo sé todo. Abrí la carpeta y fui desplegando documentos sobre la mesa de centro, uno por uno, como un croupier repartiendo cartas en una mesa de póker. La ironía no se me escapó. Póker, su vicio. $847.300 en apuestas online en los últimos 8 meses. Coloqué el primer informe. Registros detallados de transacciones, subrayados en amarillo. Páginas de póker, casinos virtuales, apuestas deportivas, ruleta. ¿Quieres que lea los importes por sitio o te basta el resumen? Mira este, 120.000 solo en Bet365, en noviembre. Mark estaba en shock, mirando los papeles como si fueran serpientes venenosas, respirando a bocanadas. $320.000 en préstamos fraudulentos usando mis firmas falsificadas. Seguí sumando documentos, extractos bancarios, solicitudes con mi firma escaneada y manipulada. Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank. 4 préstamos distintos, todos con mis datos, todos con mi supuesta autorización. Hasta usaste mi número de la Seguridad Social. Papá, estaba desesperado, susurró, las lágrimas corriéndole por la cara. Y aquí, tomé el informe del auditor, grueso y demoledor, tenemos el plato fuerte, $1.247.600 malversados de la empresa en los últimos 18 meses. Contratos fantasma, facturas falsas, pagos duplicados, proveedores inexistentes, como esta, 50.000 por consultoría arquitectónica de una firma que no existe. El número retumbó en la sala como un disparo. 1.347.600, precisé, detallando algunos rubros más, 200.000 desviados como excedentes de material, 150.000 en rebates de proveedores que nunca llegaron. Total general, dije, poniendo una calculadora sobre la mesa y tecleando a propósito, $2.514.900. Eso es lo que me debes, hijo. Mark hiperventilaba, aferrado al apoyabrazos. Papá, te juro que no sabía que había llegado a esa cifra. ¿No sabías? Pregunté, incrédulo, alzando la voz por primera vez. ¿No sabías que estabas robando más de 2,5 millones a tu propia familia, a los empleados que dependen de nosotros? Iba a devolverlo todo. Tenía un plan, suplicó, con el traje ya hecho un guiñapo. ¿Qué plan, Mark? ¿Apostar más para recuperar lo perdido? ¿Vender mi casa de los Hamptons para cubrir una pequeña parte de tus robos? Entonces solté la información que me había reservado para el final. La coup de grace. Por cierto, sobre mi pequeño condominio de los Hamptons que ibas a vender por 1,2 millones, saqué otra hoja,
una tasación con fotos de la propiedad, las vistas, el terreno adicional. Esta es la tasación actualizada de la semana pasada, $4.800.000. Mark dejó de respirar por un instante, los ojos abiertos de par en par. Así es, 4,8 millones. Porque no es solo un condominio, es un tríplex de 2.800 pies cuadrados, con escritura de terreno adicional y planos aprobados para 2 plantas más. Ibas a vender un activo de 4,8 millones por 1,2. ¿Te molestaste siquiera en pedir una valoración real o estabas demasiado ocupado llorándole a la agente sobre mis supuestos problemas de salud? No lo sabía, murmuró, derrotado. Claro que no lo sabías, porque nunca te importaron de verdad los activos familiares. Solo quieres dinero fácil sin entender de dónde viene, cuánto vale, cómo se gana. Yo sudé cada ladrillo de ese lugar, cada dólar de esta empresa. En ese momento, Sandra asomó en el umbral, con el paño de cocina en la mano y el gesto preocupado. «Robert, ¿todo bien?» Oí voces altas. «Será mejor que te sientes, Sandra», dije con calma, aunque se me encogía el corazón por ella. «Tienes que saber algunas cosas sobre tu marido». Durante la hora siguiente le presenté todas las pruebas a mi nuera. Vi desmoronarse 6 años de matrimonio sobre mi mesa de centro, pieza por pieza, documento a documento. Sandra atravesó la incredulidad, esto no puede ser real. La negación, Mark, dime que es un error. La ira, golpeando la mesa, ¿cómo pudiste? Y, finalmente, una tristeza profunda que me partió el alma, con lágrimas silenciosas resbalándole por el vestido. Mark, dijo con la voz temblorosa. 2,5 millones. ¿Cómo me ocultaste esto? Las noches fuera, las llamadas a escondidas, ¿era todo esto? Sandra iba a contártelo todo. Trató de tomarle la mano, pero ella se apartó. ¿Cuándo? ¿Cuando los prestamistas llamaran a la puerta? ¿Cuándo perdiéramos la casa? ¿Cuando nuestros hijos preguntaran por qué arrestaron a papá? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. La risa del jardín sonaba ahora como un telón cruel. Fue Sandra quien hizo la pregunta que yo esperaba, con los ojos rojos pero firmes. «Robert, ¿qué vas a hacer ahora?» Miré a mi hijo, encogido en el sillón como un niño de 5 años que rompió un jarrón caro, el traje arrugado. «Mark tiene 2 opciones», dije con serenidad, entrelazando las manos. La primera, llevo todos estos documentos a la comisaría ahora mismo. Con estas pruebas, te caerían al menos 6 años por fraude, falsificación y malversación. A la fiscalía le encantaría este caso, la traición familiar vende titulares. ¿Y la segunda opción?, preguntó Sandra, recuperando el tono. La segunda, firma aquí y ahora una confesión completa de todo lo que hiciste y aceptas trabajar para mí bajo mis condiciones hasta devolver cada centavo de la deuda. ¿Qué condiciones?, alcanzó a decir Mark, con la voz hecha trizas. Sonreí. Fue la sonrisa más fría de mi vida, templada en años de negociaciones duras. Pagarás cada dólar que robaste. Renunciarás a cualquier derecho sobre mis activos, sin herencia, sin participaciones. Trabajarás en la empresa cobrando el salario mínimo hasta saldar toda la deuda. Y lo harás de forma pública, para que todos los empleados vean qué ocurre cuando alguien le roba a la familia Smith. Sin trato especial. Sin atajos. Papá, eso es humillante, protestó débil. Humillante es robarle a tu propio padre. Humillante es falsificar documentos. Humillante es jugarte el dinero que debe sostener a tu familia. Esto es justicia, Mark. Tómalo o déjalo. El doctor Méndez llegó a las 4 de la tarde, como habíamos acordado, con el maletín en la mano. Trajo todos los documentos necesarios, confesión de deuda detallando cada sustracción, renuncia de herencia y de cualquier derecho, nuevo contrato laboral fijando salario mínimo y funciones, y sobre todo, un acuerdo de enjuiciamiento diferido condicionado al cumplimiento íntegro de los términos. Si fallaba, el expediente iba directo a las autoridades. Mark firmó todo con las manos temblorosas, la tinta corriéndose por el sudor, mientras Sandra lloraba en silencio y los niños jugaban inocentes en el jardín, ajenos a que sus vidas acababan de cambiar para siempre. A medida que la pluma rasgaba el papel, sentí una mezcla de triunfo y dolor. Al fin y al cabo, seguía siendo mi hijo. El lunes siguiente convoqué una reunión general en la empresa. Estaban todos,
Ingenieros con sus camisas planchadas, capataces de manos encallecidas, albañiles recién llegados de obra, electricistas, secretarias. 47 personas que trabajaban con honestidad para sostener a sus familias, gente que confiaba en mí para que la compañía siguiera funcionando y sus nóminas llegaran a tiempo. La sala de juntas rebosaba, el aire vibraba de curiosidad. En el centro coloqué una silla con un cartel improvisado. Mark Smith, asistente general, salario, 1.320/mes. Me situé en el atril, micrófono en mano, la sala quedó en silencio. Todos, anuncié, con la voz proyectándose, quiero presentarles a nuestro nuevo empleado, Mark Smith. Algunos lo conocen. Trabajará con nosotros como asistente general. Tendrá las mismas responsabilidades que cualquier recién llegado: limpiar, organizar, apoyar a los departamentos. Cualquier duda sobre jerarquía o autoridad, recuerden, reporta directamente a mí. El silencio fue incómodo. Un murmullo recorrió la sala. Ver al hijo del jefe, exgerente de ventas, presentado como asistente, dejó a todos atónitos. Ojos muy abiertos, cabezas girando. No sentí lástima. Quien roba a su propia familia merece toda humillación posible. Expliqué lo justo. Sin detalles, que Mark empezaba de cero, aprendiendo desde abajo. Los primeros meses fueron los más duros de mi vida. Ver a mi propio hijo llegar a las 6 de la mañana con uniforme de asistente, pantalón caqui, polo de la empresa, barriendo oficinas y sirviendo café a personas que antes lo respetaban como gerente, era doloroso y satisfactorio a la vez. Los empleados, cautos. Algunos se reían a sus espaldas, otros lo evitaban. José, el capataz, le tendió una fregona con brusquedad. Limpia la sala de descanso, chaval. A Mark se le encendió la cara, pero lo hizo. Sandra pidió la separación al terminar el segundo mes. No podía seguir con un hombre que le había mentido prácticamente en todo durante 2 años de matrimonio. Los niños, confundidos, no entendían por qué papá trabajaba de conserje en la empresa del abuelo. ¿Por qué papá tiene que limpiar baños ahora?, preguntó Anna a Sandra, que me lo contó entre lágrimas. Michael me preguntó si su padre había hecho algo malo. Sandra y yo tuvimos una conversación difícil después de que decidiera mudarse a casa de su madre en Connecticut, un modesto apartamento de 2 habitaciones donde creció. ¿Qué le digo a un niño de 8 años? La verdad, respondí, aunque me dolía. Que papá cometió errores graves y ahora afronta las consecuencias. Es una lección importante. La vida no son cuentos, es responsabilidad. En el tercer mes, Mark sufrió una crisis nerviosa. Llegó llorando, el uniforme descompuesto, diciendo que no soportaba más la humillación, que prefería ir a prisión antes que seguir siendo tratado como basura por sus antiguos compañeros. Irrumpió en mi despacho, ojos inyectados en sangre. «Papá», suplicó, dejándose caer en una silla. «Mándame a la cárcel, pero termina con esta tortura». «¿Tortura?», repliqué frío, recostándome. ¿Trabajo honesto es tortura? ¿Ganar dinero con sudor es tortura? ¿Ser puntual, cumplir, respetar a los compañeros, es tortura? Lo tienes fácil comparado con lo que yo hice a tu edad, poniendo ladrillo bajo la lluvia por 4 duros. No es eso, papá. Es como me miran, como si fuera un criminal. Eres un criminal, Mark. Robaste 2,5 millones a tu propia familia. La única diferencia con cualquier ladrón es que pagas a plazos, en vez de en prisión. Ahora vuelve al trabajo. En el 4.º mes algo empezó a cambiar. Mark dejó de quejarse, enderezó la espalda. Empezó a llegar puntual sin que nadie se lo recordara, a veces, incluso antes. Hacía su trabajo con más cuidado, archivaba con meticulosidad, ayudaba con inventario sin que se lo pidieran, trataba a los compañeros con más respeto. Seguía recibiendo miradas desconfiadas y comentarios mordaces. El niño del jefe se dejó un rincón, pero empezaba a entender qué significa trabajo real. Un día lo oí pedirle perdón a María por un descuido del pasado. Ella respondió con cautela, pero lo aceptó. El momento de verdad llegó en el 6.º mes, cuando uno de nuestros clientes más grandes, el Dr. Austo, dueño de una cadena de supermercados, visitó la obra del centro comercial que le construíamos. Era un hombre exigente, minucioso, de casi 70 años,
traje impecable y cero tolerancia a la tontería, al que le gustaba supervisar en persona cada etapa, revisar el acero, cuestionar plazos. Durante la visita, vio a Mark organizando materiales en obra, con casco y chaleco como cualquier peón, la camisa empapada de sudor, apilando palés. «Robert», me preguntó en voz baja, apartándome junto a las excavadoras, «¿ese no es tu hijo?» «Sí», dije, observando a Mark trabajar con eficacia. «¿Y qué hace de asistente?» Pensé que era gerente. «Está aprendiendo el negocio desde abajo», respondí, eligiendo bien las palabras. Nadie puede dirigir una constructora sin conocer cada parte del trabajo, desde barrer suelos hasta cerrar acuerdos. El doctor Austo asintió, impresionado. Buena filosofía. El mío estuvo 2 años de mozo de almacén antes de dirigir una tienda. Marca la diferencia conocer el negocio desde la base. Forja carácter. Filtra a los débiles. Aquella conversación me hizo reflexionar, caminando la obra entre el tintineo del metal y el zumbido de la maquinaria. Por un lado, estaba castigando a Mark por sus faltas graves, adicción, robo, traición. Por otro, sin proponérmelo, le estaba dando una educación que nunca tuvo. Trabajo honesto, el valor real del dinero, la importancia de cada centavo bien ganado. Me recordó mis inicios, aprendiendo con un capataz duro que me hacía repetir cada error hasta dejarlo perfecto. En el 8º mes ocurrió algo que no esperaba. Mark vino a mi despacho fuera de horario. El edificio estaba vacío salvo por el murmullo de la limpieza. Por primera vez desde que empezó el castigo, me miró directo a los ojos, el rostro curtido, pero firme. «Papá, ¿puedo decir algo?» «Claro», le hice un gesto hacia la silla. «Quería pedirte perdón». No era el perdón desesperado de los primeros días, cuando quería escapar de las consecuencias. Era distinto, más maduro, más sincero. Nacido de meses de pensar. En estos 8 meses, barriendo suelos y cargando material, he tenido tiempo de entender lo que hice. No solo robé dinero. Robé la confianza que pusiste en mí. Robé el futuro de mis hijos. Robé la paz de nuestra familia. Ahora veo cómo la adicción se desbocó. Empezó con una apuesta, luego perseguir el subidón, mentir para tapar pérdidas. Me consumió, dijo, con la voz estable. Hoy, por primera vez en 2 años, pude dormir sin pesadillas con prestamistas, porque sé que el dinero que gano es honesto. Es poco, pero es mío. Sin esconderme. Sin trapicheos. Fue la primera señal de que, quizá, el castigo funcionaba no solo como venganza, sino como corrección. Asentí, no lo perdonaba aún, pero lo reconocía. Al final del primer año, Sandra volvió, no a casa, eso requeriría más tiempo, pero empezó a traer a los niños para ver a su padre los fines de semana. Michael y Anna se mostraban más serios, más cuidadosos. Aún así, seguían queriendo a su papá pese a sus errores. «Papá, ¿por qué ya no vives con nosotros?», me preguntó Anna en una de esas visitas, con esa inocencia devastadora, las coletas rebotando mientras jugaba. Mark se arrodilló a su altura, aún con el uniforme de trabajo. «Porque papá hizo cosas malas, princesa. Y cuando los adultos hacen cosas malas, tienen que aprender a hacer las cosas bien otra vez». «¿Y cuánto tardarás en aprender?», preguntó Michael, con la seriedad de un niño crecido a la fuerza. «Lo que haga falta, hijo». «Lo que haga falta», dijo Mark, despeinándole con ternura. La transformación real empezó en el mes 15. Mark pasó de asistente general a asistente administrativo, cobrando poco aún y bajo lupa, pero con más responsabilidades, papeleo, agendas. Ahí descubrió una irregularidad en los contratos de un proveedor de cemento, revisando archivos una tarde. «Papá», entró serio, con un fajo de papeles, «necesito mostrarte algo». Extendió hojas de cálculo. Estaba organizando contratos antiguos y vi esto. El proveedor Campos y Cotras nos cobra un 15% por encima de mercado desde hace 6 meses. Mira, los precios de referencia de la competencia muestran sobrecoste. Revisé los documentos, impresionado por su rigor. Tenía razón. Casi $80.000 en discrepancias, escondidas en ajustes de letra pequeña en contratos que yo mismo había aprobado sin sospecha. Puede ser un error de cálculo, lo puse a prueba. No, papá. Lo comprobé 3 veces. Y hay más,
Me mostró los albaranes. Las facturas declaran 300 toneladas /diagonal mes, pero nuestro consumo real en obra no pasa de 280. También hay diferencia física. Crucé datos con los partes de obra. Mi hijo, que me había robado sistemáticamente 2 años, ahora me alertaba de un proveedor deshonesto intentando robarme. La ironía no se me escapó. Un círculo que empezaba a cerrarse. ¿Qué propones?, pregunté, reclinándome. Auditoría completa, conteo físico en almacén y renegociar precios justos. Si no cumplen, cambiar de proveedor. Seguimos su plan. La auditoría, otra vez con Roger, destapó que el proveedor nos llevaba casi un año cobrando de más y entregando de menos. Recuperamos $127.000 en reembolsos, rescindimos el contrato y nos pasamos a un proveedor más fiable. El proceso nos ahorró futuras pérdidas y fortaleció la cadena de suministro. Papá, dijo Mark cuando cerramos el asunto, de pie en el despacho mientras el sol caía sobre el skyline. Sé que suena raro viniendo de mí, pero no soporto ver a gente deshonesta intentando aprovecharse de nuestra empresa. ¿Por qué te molesta tanto?, pregunté de verdad curioso, sirviéndonos café. Pensó un instante, mirando la taza. Porque sé el daño que causa la deshonestidad. Sé lo que duele cuando alguien en quien confías te roba. Sé lo que cuesta reconstruir la confianza cuando se rompe. Es como si me viera a mí mismo en ellos, y lo detesto. En ese momento empecé a creer que mi castigo estaba funcionando de verdad. No solo cambiaba conductas, transformaba carácter. El segundo año trajo cosas que no anticipé. Sandra inició terapia familiar con Mark y los niños. No para volver de inmediato, sino para comprender cómo reconstruir una familia tras una traición tan honda. Las sesiones eran en una clínica de Westchester, con una terapeuta especializada en adicción y dinámica familiar. Mark asistía religiosamente, compartiendo su recorrido, la emoción del primer premio, la desesperación de las pérdidas, la telaraña de mentiras. Robert, me dijo Sandra en marzo, durante un almuerzo en un diner tranquilo, quiero darte las gracias por lo que hiciste. ¿Darme las gracias? Alcé una ceja, sorprendido. Por no enviarlo a prisión. Por darle una oportunidad de aprender, aunque haya sido de la forma más dura posible. La terapia nos está ayudando a ver la raíz, me dijo Sandra, su duelo por mamá, la presión por estar a tu altura. ¿Crees que hice lo correcto? Creo que hiciste lo único que podía salvar mi matrimonio y darle a mis hijos un padre de verdad. El Mark que vuelve a casa los fines de semana es distinto del hombre que me mintió durante 2 años. Está presente, es honesto con sus fallos. En mayo del segundo año ocurrió algo sorprendente. Mark fue ascendido otra vez, esta vez a asistente de ingeniería, con un salario de $2.800. No por ser mi hijo, sino porque había demostrado competencia y, sobre todo, integridad absoluta, detectaba problemas, proponía mejoras. Sus funciones incluían inspecciones de obra, control de materiales y servir de puente entre oficina y campo. «Papá, ¿puedo sugerir algo?», dijo en una reunión de planificación, rodeado del equipo. «Claro. ¿Qué tal implementar un sistema de auditoría interna mensual rotatoria? Así nadie sabe qué departamento será auditado. Evita problemas como los que yo causé y como el del proveedor de cemento. Podríamos usar software que señale anomalías automáticamente». La propuesta fue excelente. La implementamos y se convirtió en uno de nuestros diferenciadores en el mercado. Los clientes elogiaron nuestra transparencia, lo que nos trajo nuevos contratos, como un complejo de oficinas ecoeficiente en Brooklyn. El momento más emotivo llegó al final del segundo año, cuando Mark completó 24 meses de trabajo honesto y había pagado $400.000 de su deuda mediante embargos de salario y turnos extra. Aún debía más de 2 millones, pero pagaba puntual, sin excusas. Ese día me pidió hablar a solas, ya de noche, la oficina en penumbra bajo fluorescentes. «Papá, quiero decirte algo que nunca le conté a nadie». «¿Qué es?». Me preparé. El día que descubriste todo, cuando pusiste esos documentos sobre la mesa, quise matarme. Sentí un frío en el estómago, el peso de sus palabras hundiéndose. «Mark. No, déjame terminar». Pensé que sería más fácil morir que enfrentar lo que hice, ver la decepción en los ojos de Sandra, de los niños, de los empleados, cargar con la culpa toda la vida.
Esa noche conduje hasta el puente y me quedé mirando el agua. Su voz se quebró. Pero estos 2 años me enseñaron algo que no sabía, que se puede reconstruir, que se puede recuperar el respeto, que se puede dormir en paz aunque debas dinero, si haces lo correcto para pagarlo. La terapia ayudó también, entender la adicción como una enfermedad, no solo debilidad. ¿Y cómo te sientes hoy? Sigo avergonzado por lo que hice, pero orgulloso de lo que estoy siendo, mejor esposo, mejor padre, mejor empleado. En el 3er año, Sandra y los niños regresaron a vivir con él. No a la casa original, la vendieron para pagar deudas, una subasta dolorosa donde extraños pujaron por sus recuerdos, sino a una vivienda más pequeña y sencilla en las afueras, un ranch de 3 habitaciones que Mark logró financiar con su sueldo honesto. La mudanza fue cauta, con cuartos separados al principio, pero era un comienzo. Es más pequeña que la anterior, me dijo Sandra cuando visité la casa nueva, ayudándoles a abrir cajas en la cocina acogedora, pero es verdaderamente nuestra. Se compró con dinero limpio. No hay secretos encerrados en las paredes. Michael, ya de 11, se había vuelto serio y responsable, ayudando en casa sin que se lo pidieran. Abuelo, me dijo una tarde mientras construíamos un puente en miniatura en el garaje, papá me contó que hizo cosas malas con el dinero. ¿Por eso le hiciste trabajar de conserje? Sí, Michael. ¿Y qué piensas de eso? Le pasé el pegamento. Que está bien. En el cole, cuando hacemos algo mal, también nos castigan. Como una detención, nos hace mejores. A veces la sabiduría de los niños da miedo, corta las complejidades adultas. Anna, con 8, era más emocional, se aferraba a Mark en cada visita. Papá, ¿prometes que ya no harás cosas malas? Preguntaba, y él la abrazaba fuerte, jurando mantenerse limpio. El 3er año trajo también expansiones del negocio. Con el sistema de auditorías, aseguramos un gran contrato para el ala de un hospital, subrayando nuestra integridad. Mark contribuyó con medidas de ahorro, compras a granel, aprovechando su experiencia desde la base. En el 4er año pasó algo que jamás imaginé. Mark entró a mi despacho con una propuesta, ya con su propio maletín lleno de extractos de ahorros. Papá, quiero comprar participación en la empresa. ¿Cómo dices? Me incliné, intrigado. Quiero ser socio de verdad. No por herencia ni por favor, por mérito. Quiero invertir mi propio dinero y tener parte de las ganancias y decisiones. ¿Con qué dinero, Mark? Aún debes más de 1 millón. Con lo que estoy ahorrando, $50,000. Es poco, lo sé, pero es mío. Ganado honestamente, ahorrado céntimo a céntimo después de los pagos. La propuesta me conmovió de una manera que no esperaba. Mi hijo ya no quería ser heredero, quería ser socio, ganarse su lugar. Negociamos como pares, términos, porcentajes, riesgos y tu deuda. Seguiré pagando, pero quiero ser socio en la empresa donde trabajo. Quiero responsabilidad real sobre las decisiones que afectan nuestro futuro. Acepté. Mark se convirtió en socio minoritario con un 2% de la compañía. Un 2% que compró con su sudor, símbolo de redención. Hoy, en 2025, 5 años después de aquel descubrimiento devastador, la situación es esta. Mark ha pagado 1,8 millones de la deuda original. Aún debe 700.000, pero paga religiosamente cada mes. Los cheques llegan como un reloj. Es socio con 5% de la empresa. Compró el 3% adicional con beneficios propios de proyectos exitosos, como el hospital premiado por eficiencia. Los empleados lo respetan no porque sea mi hijo, sino porque ha demostrado ser capaz y recto, lidera equipos, detecta eficiencias, mentorea a los nuevos. Sandra y él han reconstruido su matrimonio. No es como antes. La inocencia se fue para siempre, sustituida por una comunicación trabajada en terapia, pero es más sólido, basado en verdad y esfuerzo conjunto. Celebran pequeñas victorias, noches de juegos en familia sin secretos. Michael y Anna, ahora 13 y 10, crecieron viendo a su padre rehacer su vida con trabajo honesto. Son más serios que otros niños, pero también más conscientes del dinero y la responsabilidad. Michael quiere estudiar ingeniería, inspirado por las obras. Anna habla de ser terapeuta para ayudar a familias. Mi condominio en los Hamptons sigue en la familia, ahora tasado en más de 6 millones tras reformas que financiamos juntos.
Mark no ha apostado ni un centavo desde entonces, asiste a grupos de apoyo cada semana. Y nuestra relación, aunque marcada por cicatrices, es más fuerte en su realismo. Entre nosotros hay un respeto basado en consecuencias, no en amor incondicional. Tal vez así debió ser desde el principio. Pienso en mi propia crianza, padres estrictos que enseñaban con mano dura, sin regalos caídos del cielo. Quizá fui demasiado blando, protegiendo a Mark de las durezas. La lección más inquietante que aprendí en estos 5 años fue sobre mi propia naturaleza. Descubrí que soy capaz de una frialdad calculada que me asusta y me fascina. Durante 2 años vi a mi propio hijo ser humillado públicamente y sentí satisfacción. Verlo fregar suelos, soportar susurros, reconstruirse desde cero. No era justicia, era venganza, y la saboreé como el cierre de un trato perfecto. El hombre amable y comprensivo que creía ser murió aquel domingo de enero cuando supe de la traición. En su lugar nació alguien que entiende que el amor de padre tiene límites, que la confianza perdida se recupera con actos, no con palabras, y que hay personas que solo aprenden con dolor. En los negocios también cambié. Triple verificación de contratos, cultura de responsabilidad. Soy un hombre respetado en el sector de la construcción. Algunos me temen, otros me admiran. Con mi hijo mantengo una relación cordial, pero calculada. Veo a mis nietos con regularidad, me tratan con cariño, y también con una reverencia que antes no existía. Historias de las lecciones duras del abuelo se cuentan en voz baja. ¿Y sabes qué? Dormiría bien cada noche si tuviera que hacerlo todo otra vez. El proceso me puso a prueba, pero forjó una familia y una empresa más fuertes, porque descubrí algo sobre mí. Prefiero ser temido y respetado antes que amado y traicionado. Prefiero una familia que me respete de verdad a una que me vea como presa fácil. La historia que conté no va de un padre bondadoso que perdonó. Va de un hombre que supo que lo estaban robando sistemáticamente y decidió que no volvería a ocurrir. Va de consecuencias reales, de humillación pública y reconstrucción forzada del carácter, de auditorías exhaustivas, sesiones de terapia y reconstrucción familiar. Va del descubrimiento inquietante de que, cuando demuestras a tu familia que puedes destruir sus vidas con unas pocas llamadas, empiezan a tratarte con un respeto que el amor por sí solo nunca garantiza. Hace poco, Michael me hizo una pregunta que me dejó pensativo días. Abuelo, ¿todavía quieres a papá? Estábamos en una obra viendo grúas levantar vigas. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Amor? ¿Qué concepto tan complicado en familia, retorcido por traición y redención? Michael, quiero a tu padre. Pero también aprendí que querer a alguien a veces significa hacer cosas que parecen crueles para enseñar lecciones importantes. Como un castigo. Exactamente. Solo que los castigos de adultos duran años, no como los de ustedes. Forjan carácter, como el acero que reforzamos en el hormigón. ¿Y funcionó? Miré por la ventana hacia la obra donde Mark supervisaba nuestro nuevo proyecto, un edificio verde con paneles solares. Serio, enfocado, respetado por los empleados, ganando dinero honesto, colaborando en los diseños. ¿Tú qué crees, Michael? Creo que sí funcionó. Papá ahora es más feliz, aunque cueste. Hoy, cuando me levanto por la mañana y reviso los números de la empresa, a mis 85, todavía agudo con mis gafas de lectura, veo que hemos crecido un 40% en 5 años. Parte de ese crecimiento se debe a los controles que implementamos tras descubrir los robos, auditorías mensuales, seguimiento digital. Parte al trabajo dedicado de Mark, que ahora conoce cada centavo que entra y sale, y propone innovaciones como IA para la gestión de proyectos. Pero sobre todo se debe a que, en una empresa familiar donde todos saben que robar tiene consecuencias devastadoras, nadie quiere poner a prueba los límites de la honestidad. Hemos crecido a 127 empleados, ofreciendo beneficios como fondos de educación. Irónico, dadas las lecciones. En el mercado corre la voz sobre Smith & Associates, ni el hijo del dueño puede robar sin ser castigado. Esa reputación nos ha traído clientes serios y ahuyentado a los que buscan resquicios para trampas. Hemos ganado licitaciones contra firmas más grandes. Nuestra integridad es un argumento de venta. Irónicamente, la peor crisis de nuestra familia se convirtió en el mayor periodo de crecimiento de la empresa. La traición encendió reformas que nos volvieron inquebrantables.
Y en cuanto al condominio de los Hamptons, que casi se vende por una fracción de su valor, hoy cuesta más de 6 millones. No solo lo conservé, lo convertí en centro de 3 iniciativas: alquiler vacacional, una pequeña promotora y experiencias de ecoturismo. Mark nunca supo lo cerca que estuvo de destruir un imperio que sostiene no solo a nuestra familia, sino a 127 empleados y sus familias. Ahora hacemos retiros de empresa allí, trabajo en equipo junto a las olas. La última conversación seria que tuvimos al respecto fue el año pasado, en el 5º aniversario del descubrimiento, durante una cena en el condominio, entrecot otra vez, por los viejos tiempos. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Me has perdonado?» La pregunta de siempre. La que me hice cada noche mirando al techo. Mark, perdón es una palabra complicada. Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo la desesperación, la adicción, la espiral de mentiras, el duelo por tu madre, la presión por triunfar. Todo influyó. Hice una pausa mirando el océano. Pero entender no es olvidar. Y olvidar no es volver a confiar a ciegas. ¿Y ahora confías en mí? Confío en el hombre en que te has convertido después de enfrentar las consecuencias. No confío en el que eras antes, el jugador, el mentiroso. ¿Es suficiente? Es suficiente para trabajar juntos. Suficiente para que seas buen padre de mis nietos. Suficiente para mantener unida esta familia con terapia y conversaciones abiertas. Pero no es suficiente para volver a como antes. Mark, ya no existe el como antes. Robaste 2,5 millones a la familia. Yo descubrí que puedo castigar a mi propio hijo sin piedad durante 5 años. Los dos cambiamos de forma irreversible. Yo soy más duro. Tú, más sabio. Si pudieras elegir otra vez, ¿lo harías distinto?, preguntó, mientras las olas golpeaban afuera. La pregunta del millón. Literalmente. Haría algunas cosas distinto. Cuidaría más el impacto en los niños, quizá los protegería de ciertos detalles, sería menos público con la humillación para evitar chismes. Pero, en lo fundamental, no. Tenías que aprender que las acciones tienen consecuencias. Y yo tenía que aprender que ser un padre demasiado comprensivo puede crear un hijo demasiado irresponsable. Te salvó de la cárcel y de caer más hondo. ¿Y hoy crees que somos una familia mejor o peor? Lo pensé largo rato antes de responder, recordando fiestas ahora con risas genuinas y reuniones de trabajo donde colaboramos como iguales. Somos una familia más honesta, más dura, más consciente del costo real de la confianza y del trabajo. Si eso es mejor o peor depende de qué valores más, la armonía basada en ilusiones o el respeto basado en verdades. Yo elijo lo segundo. Hoy, a mis 85, cuando miro atrás, veo un camino que ningún padre debería recorrer, pero que algunos están obligados a andar. Descubrir que tu propio hijo puede traicionarte de la peor forma, robo calculado, desesperación alimentada por la adicción, y decidir si dejas que eso destruya a tu familia o si lo usas para reconstruirla sobre cimientos más fuertes. Yo elegí reconstruir, doloroso, humillante, calculado, pero eficaz. Implicó no solo castigo, sino apoyo continuo, fomentar la terapia, celebrar hitos, impulsar el crecimiento. Mark hoy es mejor hombre, sobrio, dedicado, líder. Sandra es una esposa más atenta a las señales de problemas financieros. Ahora gestionan el presupuesto juntos. Michael y Anna son niños que entienden el valor real del dinero, ahorran su paga y hacen preguntas inteligentes. Y yo soy un padre que sabe hasta dónde puede llegar para proteger lo que construyó. Desde instalar cámaras hasta implantar auditorías, somos una familia. No la familia perfecta y armoniosa de antes, con grietas ocultas, sino una familia real, consciente de su capacidad para el bien y para el mal, forjada en el fuego. Y para mí, esa honestidad brutal vale más que cualquier ilusión de perfección. El mensaje que quiero dejar es simple y crucial. Nunca subestimes el poder de un hombre que lo construyó todo con trabajo honesto. Nunca intentes robar a quien te dio oportunidades. Y, por encima de todo, nunca juegues con el dinero de tu familia pensando que no pasará nada. Porque cuando tocas los activos de un hombre que pasó 40 años levantando un imperio, descubres que hay venganzas tan bien planeadas que convierten ladrones en gente honesta. Y a veces, por desgracia, ese es el único idioma que ciertos hijos entienden. Robert Smith, 85 años.
empresario, padre, abuelo. Un hombre que aprendió que el amor verdadero a veces exige el valor de ser odiado temporalmente para salvar permanentemente a quienes amas.